Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segunda semana de curso. Veo que se están integrando nuevos elementos que no tenía en el curso y bueno, pues les doy la bienvenida. Espero que se pongan al día, que no falten sus tareas. En esta semana el video va a ser corto porque sus trabajos pues lo fueron así. Entonces no hay mucho que corregir. Ya abrí el módulo, ya lo pueden ver, es el siguiente, va a durar del 4 al 17 de agosto. Tome en cuenta los tiempos y ajuste cada una de las actividades para que las puedan hacer con calma y piensen en ellas. Les pido que lean la planeación y las instrucciones, así como los recursos para poder contestarlas. Ya lo saben, ¿no? Esto tiene una cuestión hasta cierto punto autodidacta, donde se les ofrecen algunos contenidos, pero ustedes buscarán en la red nuevos contenidos para poder contestar de una manera acertada, digamos, que esos cuestionarios y esas actividades que se les piden, ¿no? En la siguiente semana el video abordaré sobre la cuestión de la formación del equipo y alguna actividad que se requiere de esta manera. Hoy lo que quiero hacer es trabajar un poco sobre las tareas que me mandaron, así que vamos a ello. El tema 1. Muy bien. Sobre el cuestionario de guía didáctica, pues todas las tareas que llegaron pues fueron buenas, aceptables, muy cortas, no se puede trabajar mucho sobre la redacción. En cuestiones de etiquetas hubo un par de errores que quiero tocar y con eso termino este video. Les pediría que en futuras tareas dedicaran más tiempo a ello y que fueran más amplias para que me den pie a corregirles la redacción, para que pueda corregir los errores que son evidentes, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? En estas primeras dos tareas traté de ser flexible y la calificación pues en realidad no fue tan estricta, no califiqué cantidad, pero poco a poco lo iré haciendo. Bueno, partamos de esta primera tarea que me mandan, ¿no? ¿Qué errores veo? Por ejemplo, en primer lugar, no darle la estructura general a la oración. Es decir, si partimos que una oración en una cuestión de vista estructural inicia con una mayúscula y con un punto, ya sea una oración simple, una oración compuesta o compleja, pues lo debe ser así en todo el texto. Y yo noté en todos los trabajos que en algunos momentos se ponía el punto al final y en otros no, así que corregirlo. Otra cuestión que me resulta, pues sí, que debería remarcar es la cuestión de la acentuación. Dependiendo el tipo de palabra que estamos usando, el tipo de palabra que estamos escribiendo, pues tendrá un acento ortográfico o no, dependiendo las reglas, como en este caso crítica, máquina y pérdida. ¿Qué pasa en estos tres casos? Los tres casos son la misma regla, ¿no? Son palabras que esdrújulas y que por lo tanto, por ser esdrújulas, requieren acento ortográfico. Veamos, tan solo haciendo un recuento de algo que ya vieron en la preparatoria y que se ve desde inicios de la educación básica, que es el cómo se conforman las palabras, pues nosotros entendemos que la palabra se estructura por medio de sílabas. La sílaba es un concepto complejo de asir, porque funciona desde el lenguaje y no desde la lengua, es decir, no hay una normativa para ella. La normativa la hacen los usos y costumbres. Tomamos en cuenta que la sílaba es esos rasgos sonoros que se pueden decir, que se pueden oralizar de una sola vez de manera corrida. Hasta cierto punto las sílabas, la división de la palabra en sílabas implica una división natural de cómo leemos, cómo oralizamos esa palabra. Bueno, entendiendo ello, de que la palabra se divide en sílabas, y eso lo sabemos, o sea, lo hemos practicado por muchos años, nos damos cuenta que algunas de ellas son más intensas que otras en cuestión al sonido. En esa intensidad radica que exista un acento natural. Todas las palabras, ya sean monosílabos o palabras con más de una sílaba, todas poseen un acento natural. Pero ello no implica que todos los acentos naturales se conviertan en acentos ortográficos. Para saber cuándo un acento natural de la palabra lo puedo poner con un acento ortográfico, debo de tomar en cuenta ciertas reglas. Primera regla:
todas las palabras agudas que terminan en N, S o vocales, como por ejemplo de más, que está terminando en S, llevan acento ortográfico. Todas. Aquí tenemos otra vez. Aquí hay otra. Calificación. Termina en N. Retroalimentación. Terminando en N. Entonces, bueno, repito. Todas las palabras agudas que terminan en N, S o vocal llevan acento. Segunda regla. Todas las palabras graves, es decir, las que su lugar está en la segunda sílaba contando de la última hacia atrás, ¿no? Todas las palabras graves que terminan en N, S o vocal no llevan acento ortográfico. Caso ejemplar, compañeros. Compañeros, el acento natural lo tenemos en ñe, pero como termina en S, entonces no lleva. Si no terminara ni en N, S o vocal, entonces sí pondría un acento. Creo que en este texto no alcanzo a ver ninguna. Pero bueno, fácil, por ejemplo. Fácil sería una palabra grave que no termina en N, S o vocal, es decir, termina en L y por lo tanto lleva acento ortográfico. Otra regla, que es el caso de estas palabras, ¿no? Crítica. Crítica es una palabra aguda, es decir, que el sitio donde está el acento natural es en el tercer sitio, contando de atrás para adelante. Todas las palabras esdrújulas llevan acento, como crítica, máquina, pérdida. Con estas tres reglas podrán acentuar aproximadamente el 95% de las palabras en el español. Tan solo tendrán que poner en cuenta algunas otras reglas que tienen que ver con el diptongo. Cuando tengo dos vocales juntas, como el caso de envío, debo reconocer qué tipo de vocales están participando en la acentuación. Primero de nada tendría que ver si en esa sílaba o en esas vocales participa el acento natural, es decir, escucho mayor intensidad. Ese es el primer elemento. Si escucho que hay una mayor intensidad, tendría que ver qué tipo de vocales son. Tenemos dos tipos de vocales: vocales fuertes y vocales débiles. La vocal débil tiene que ver también con cuestiones de intensidad. Las fuertes son la A, la E y la O. Si notan, desde el tracto bucal se nota cómo se percibe cómo el sonido, el aire, se expulsa con mayor libertad y de ahí que adquieran mayor fuerza. Mientras que la I y la U, también el tracto bucal, se cierra, se contrae, y entonces el sonido no sale de una manera, digamos que explosiva, sino que es sometido por los órganos bucales. Bueno, en fin, esas son las vocales débiles. Yo reconozco cuáles son las fuertes, cuáles son las débiles. Reconozco que en esa palabra, en ese diptongo, es decir, cuando tengo dos vocales juntas, veo que ahí escucho una sílaba con intensidad, un sonido con intensidad, y entonces hago la última evaluación. ¿En dónde recae esa intensidad? ¿En una vocal débil o en una vocal fuerte? Si recae en una vocal fuerte, no necesita un acento ortográfico. Ya la fuerza de la vocal nos da suficientes indicios para saber que esa vocal es fuerte, ¿no? Para poder pronunciarlo. En cambio, si mi vocal es débil, como en este caso envío, tengo dos vocales, una I que es débil y una O que es fuerte. Si yo veo que es en la vocal débil donde tengo la intensidad, entonces ahí sí debo colocar el acento ortográfico, y es cuestión de lógica. ¿Cómo puede ser que una vocal débil sea más fuerte que una vocal fuerte? Pues porque hay un acento natural, en este caso distinguido como un acento ortográfico, que está participando en la prosodia, en la pronunciación de la palabra. Entonces, bueno, ya con esta regla pues podrán, digamos que escribir bien, ortográficamente correcto, las palabras en un 99%. Ya tan solo faltarían algunos homófonos que deben aprenderse. En general ningún monosílabo lleva acento, pero hay algunas palabras que según su función sintáctica, es decir, su función que cumplen dentro de la oración, pues se acentúan o no. Un caso claro:
la palabra él como artículo y la palabra él como pronombre. Por ejemplo, el niño corre por la calle. Él como artículo, por aquí tenemos uno, el respeto, por ejemplo. Esto funciona como artículo. Eso no necesitaría ningún acento. Pero si cumpliera la función de un pronombre, como él tiene una canica, pues entonces sí se tendría que poner un acento ortográfico. Bueno, en general eso es todo. O sea, deben aprender estas reglas, aplicarlas. Tan solo son cuestiones de costumbre. Recuerden que la ortografía se basa en la norma, en la lengua, en una serie de reglas que se han ido conformando a lo largo de los siglos para estructurar lo que es el español y fijarlo para que no se convierta en otra cosa, para que no con el uso y costumbre de la gente vaya evolucionando y llegue un momento en que no se puede entender uno o no pueda leer uno y comprenderlo el mensaje que se trata de transmitir. A pesar de ello, debemos entender que la ortografía se sustenta en dos fenómenos, en el conocer y en el reconocer. Si yo quiero aprender ortografía, debo, digamos que concientizarme en querer conocer las palabras. En la medida que yo las conozca, cuando las vuelva a ver en otro texto, las reconoceré y en ese momento reconoceré si estás bien o mal escrita. Esa primera percepción de conocer y reconocer las palabras implica una vinculación del sujeto con su lengua, ¿no? Un asumir que quiero poseer la lengua y saber cómo se estructura. Si no toman ese compromiso, pues nunca lo lograrán. Ahora, con ese compromiso del conocer y el reconocer se unen algunas reglas que dan pauta para poder escribir correctamente. Y bueno, estaremos en este curso evaluándolas constantemente. Pues bueno, este video termina aquí. Si tienen alguna duda, tienen mi correo. Estaré al pendiente de sus tareas y estaré calificándolos. Saludos y los veo la próxima semana.